Buenos días. Tengo el honor de presentar al profesor José Ramón Lago Martínez, que se licenció en Psicología por la Universidad de Santiago y posteriormente por la de Barcelona también en Psicología, y pertenece al Departamento de Psicología de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, desde el año 1999. Actualmente es profesor y coordinador del Máster en Educación Inclusiva y es miembro del Comité Científico del Programa de Doctorado en Innovación e Intervención Educativa de aquella universidad. En la actualidad, y desde el año 2014, es coordinador del Grupo de Investigación en Atención a la Diversidad, del cual es miembro desde su creación en el año 2001. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre inclusión y aprendizaje cooperativo y coordina la línea de investigación Cooperación entre alumnos, colaboración entre profesores y apoyo para la mejora de la práctica educativa. La charla o conferencia que nos va a impartir en el día de hoy lleva el título de El aprendizaje cooperativo y la cohesión, la inclusión y la equidad en el aprendizaje. Bienvenido a esta ciudad, a esta universidad, a este centro, y estoy seguro que vamos a aprender mucho de sus palabras. Cuando termine, abriremos un turno de palabras para aclarar o para mejorar cualquier tipo de duda o interés que tengan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora sí se oye. Vale. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias al vicerrectorado por haberme invitado a poder venir a la Universidad de Cádiz. Es la primera vez que vengo a la Universidad de Cádiz en un acto institucional a poder exponer algo de nuestras líneas de investigación. Estoy muy contento y espero que pueda ser de utilidad. También quería decir que, bueno, que me ha metido en este lío ha sido el amigo Manolo Cotrina, que nos conocimos hace algunos años en una estada de investigación en la Universidad de Manchester, y que el placer de poder hablar con él y con Maika durante algunas horas por Manchester me ha hecho que cuando me lo pidieron fuera absolutamente inevitable que tuviera que venir. Muchas gracias a los dos. Bien, sin más preámbulos, si os parece, vamos a empezar. Yo os quiero decir una cosa, yo no estoy acostumbrado a dar conferencias, no doy conferencias, normalmente hago talleres, hago debates de investigación, pero conferencias doy poco, por tanto, si veis que no tengo mucha habilidad, tenéis que disculpar. Bien, vamos a hablar del aprendizaje cooperativo, la cohesión, la inclusión y la equidad en todos los niveles educativos. Digamos que lo primero que gustaría decir, por eso he enfatizado el tema de los sistemas educativos, es de dónde sale todo lo que yo os puedo explicar respecto al aprendizaje cooperativo. Y esto lo quiero remarcar mucho porque, si os fijáis, ahí habla de grupo de recerca en atención a la diversidad, grupo de investigación en atención a la diversidad, pero el motor de verdad es eso que pone ahí, que es el grupo de trabajo en educación inclusiva, cooperación entre alumnos, colaboración entre profesores, que tiene una peculiaridad que para nosotros es consustancial y básica, que es ese grupo, hasta donde pone, que empieza que acaba la segunda línea, que pone Mercé Joan, allá de todo, aquí, está formado al 50%, no, porque no nos preocupamos mucho de eso, pero que mayoritariamente sí es un grupo que es mixto de profesores de universidad y de maestros de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria y de ciclos formativos. Si nosotros no pudiéramos trabajar conjuntamente con ellos, seguramente no estaría yo aquí explicando nada de lo que voy a explicar. Eso para nosotros es muy importante. Desgraciadamente, los grupos de investigación solo pueden estar profesores universitarios, y entonces nosotros nos lo hemos saltado y nos hemos creado
un centro que se llama el Centro de Innovación y Formación en Educación, alrededor del cual trabajamos grupos mixtos de profesores universitarios con profesionales, en este caso maestros y maestras que trabajan. Eso es importante. Por tanto, lo que yo voy a explicar de aprendizaje en la universidad tiene su referente mucho en lo que hacemos en este grupo de trabajo con maestros de educación infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de ciclos formativos, y que en un momento determinado, explicaré después por qué, lo hemos intentado pasar a la universidad. Bien, dicho esto, quisiera hacer una primera presentación de por dónde va a ir lo que voy a exponeros. A ver, lo primero es que voy a explicar muy rápidamente algunas fundamentaciones teóricas sobre el aprendizaje cooperativo, porque yo creo que es importante que sepamos de dónde viene y dónde está, y un poco también dentro de ese marco teórico que hay general a nivel de la comunidad científica internacional, dónde nos situamos en la Universidad de Vic y en el grupo que yo lidero, porque tiene una perspectiva específica, que quizás no es una relevancia, pero sí que tiene una perspectiva específica. Y entonces, además, aparte de esa fundamentación teórica, yo lo que voy a hacer inmediatamente después es exponer nuestra propuesta para el aprendizaje cooperativo, que se llama el programa Cooperar, Aprender, Aprender a Cooperar. Y dices, ¿por qué lo planteas en un contexto universitario? Lo planteo en un contexto universitario porque las bases y los fundamentos y las estrategias de ese programa son las mismas que, con adaptaciones, vamos a plantear en el ámbito del aprendizaje cooperativo dentro de la universidad. Y esa va a ser la tercera parte. Y cuando hablamos de aprender a cooperar en los contextos universitarios, voy a explicarlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de cómo trabajamos dentro de las asignaturas universitarias en algunas materias para que los alumnos aprendan determinados contenidos curriculares cooperando, porque entendemos que es un aprendizaje mucho más potente, y en una segunda parte que aparentemente le podría servir más a la gente que trabaja en el ámbito de educación, pero nosotros pensamos que tiene una proyección más allá, que es cómo enseñamos a cooperar a los alumnos dentro de los estudios universitarios con la perspectiva que eso que le enseñamos lo utilicen como herramienta de trabajo cuando trabajen en su ámbito profesional. Es decir, para nosotros es muy importante en el ámbito de educación cómo se les enseña a los alumnos a cooperar para que ellos, cuando lleguen a la escuela, puedan hacer lo mismo, mejorarlo incluso, innovarlo con los niños y las niñas que les enseñan determinados contenidos curriculares. Pero también pensamos que todos los profesionales, en la medida que aprendan a cooperar, cuando están haciendo los estudios universitarios, potencialmente tienen una herramienta muy importante que es en sus contextos profesionales de arquitectura, de abogacía, de periodismo, generar contextos de trabajo en equipo que para nosotros tiene una proyección que va mucho más allá de lo profesional. Tiene una proyección social y cultural muy relevante. Y por eso esta es la primera consideración que voy a hacer. Voy a mantener una cuestión previa que es la siguiente. Para nosotros es importante hablar del aprendizaje cooperativo en los entornos de la enseñanza obligatoria. En todos los currículos del Estado español, en este momento, se reconoce la necesidad de que los niños aprendan a cooperar. Pero para nosotros tiene una perspectiva que va más allá, que es importante hablar del aprendizaje cooperativo en los entornos universitarios. Entonces ya podría estar diciendo, es importante hablar del aprendizaje cooperativo en todos los entornos de aprendizaje de las personas. Las personas aprenden en los contextos formales, en los contextos informales, que van en los formales desde los primeros años de la educación infantil, hasta el final en los entornos universitarios y en la educación permanente. Pero nosotros pensamos que tiene una proyección que va más allá. Ese aprendizaje en los entornos obligatorios y en los entornos universitarios nos remite a los aprendizajes que vivimos y que ejecutamos en todos los entornos en los que compartimos las personas. Perdona, yo creía que había dicho que hoy no podía ser. Que trabajamos en el ámbito universitario, a veces siempre estamos porque si no, va saltando, va a ser un problema. Decía, en los entornos educativos, y decimos más, lo que las personas aprendan respecto a sus competencias a la hora de cooperar
en los entornos de la enseñanza obligatoria, en los entornos universitarios y en los entornos educativos en general, tiene una relevancia muy personal de cómo las personas se comportan, actúan en los contextos personales, familiares, profesionales y sociales. Y nosotros entendemos que el entorno universitario, y no estoy hablando de la Facultad de Educación, ni de la Psicología, ni de la Pedagogía, el entorno universitario forma profesionales y forma en todos los ámbitos ciudadanos que van a ejercer su profesión en una determinada perspectiva. Y esto para nosotros es muy importante no olvidarlo. Yo voy a hablar desde aquí, desde cómo los entornos educativos universitarios forman profesionales y forman ciudadanos en una determinada perspectiva. Entonces, quisiera hacer una alusión al título que seguramente a alguno de vosotros os ha llamado la atención. Va a hablar de inclusión, va a hablar de aprendizaje cooperativo, de inclusión, de cohesión y de equidad. Cuando nosotros hablamos de cohesión, de inclusión y equidad, no estamos pensando en personas discapacitadas. Estamos pensando en que en todos los entornos, en todos, los familiares, los profesionales, los sociales, existen personas con diferentes capacidades y diferentes posibilidades de poder participar y intervenir con todos los derechos. Y, por tanto, en todos los entornos es importante que busquemos la posibilidad de que todas las personas, desde sus capacidades, desde sus motivaciones, desde sus intereses, desde su perspectiva, puedan tener la posibilidad de participar, porque eso nos enriquecerá personalmente y nos enriquecerá socialmente. Esta es la perspectiva nuestra del aprendizaje cooperativo. Bien, como decía al principio, lo primero que voy a es un poco situar, porque a veces parece que esto del aprendizaje cooperativo es algo, bueno, que es algo como muy cotidiano y que queda un poco en duda la referencia científica de esto. Y sí que quisiéramos decir que dentro de la psicología y dentro de la pedagogía hay una tradición histórica muy importante que explica el aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, en la psicología, desde los estudios de Piaget, que fue el primero que empezó a reivindicar el ámbito social como un ámbito de aprendizaje, Vygotsky, que de una manera más decidida dio la perspectiva sociocultural, Brunner, Tharp, que nos empezó a mostrar cómo personas con diferente procedencia social, con diferentes conocimientos previos, con diferentes referentes culturales, trabajando juntos, producen conocimiento que va más allá de lo que cada uno de sus contextos puede generar. Y bueno, en la pedagogía, desde Comenius, que ya empezaba a hablar de que cómo tenían que aprender juntos determinados individuos, Dewey o Freinet fueron referentes muy importantes para organizar la escuela de aprendizaje cooperativo. Y digamos que, respecto a los modelos del aprendizaje, hay dos referentes muy importantes que nosotros utilizamos muy a menudo, que es los hermanos Johnson y Johnson, que a partir de los años 50 empiezan a observar que las personas que trabajan en contextos individualistas, en contextos competitivos y en contextos cooperativos, cuando en su vida normal se le hace un seguimiento, después de esos contextos, de cómo se comportan en el ámbito profesional, se encuentran actitudes que reflejan mucho el contexto donde han aprendido. O, por ejemplo, Robert Slavin y Amos Keegan, que han tratado de sistematizar y organizar las formas en cómo, cuando se enseñan, se generan competencias cooperativas. Por cierto, hablando de Robert Slavin, la OCDE hace cuestión de 2 o 3 años ha editado después de llevar mucho tiempo con las pruebas PISA, ha editado un mamotreto, un libro bastante gordo, donde explica las diferentes perspectivas en el siglo XXI para una educación de competencia de todos los ciudadanos, y aparecen las aportaciones que sistematiza Robert Slavin, que hablaré de ellas dentro de un momento. Pero aparte de estas dos perspectivas, retomando lo que Putman y Fuchs, son unos psicólogos americanos que han tratado de utilizar el aprendizaje cooperativo para poder incluir y dar respuesta a los niños y niñas con más dificultades de aprendizaje o que encontraban más excluidos. Nosotros hemos retomado un poco esa proyección y a partir de los trabajos de el amigo y compañero Pere Pujolàs, que desgraciadamente nos dejó en el mes de julio, con mucho dolor para todo mi equipo y del cual nos estamos empezando a recuperar, pues decía, desde las aportaciones de Pere Pujolàs y de algunas cosas que hicimos juntos él y yo,
hemos intentado darle una perspectiva más amplia, que es no solo el aprendizaje cooperativo como una estrategia para los niños y niñas con dificultades dentro de las aulas, sino pensar que la estructuración cooperativa de las aulas es algo que favorece el aprendizaje de todos y todas las alumnas de una manera diferente. Después hablaremos de esto. Bien, esos son algunos referentes teóricos. Decía, Slavin, hace un año y medio, ha hecho una reflexión, hay una revisión histórica que ha hecho él y dice, bueno, ¿qué es los diferentes estudios desde la pedagogía, desde la psicología, incluso desde la inclusión social, qué es los diferentes estudios que nos aportan de para qué sirve el aprendizaje cooperativo? Y él dice que hay como 4 grandes perspectivas teóricas importantes que justifican y fundamentan por qué el aprendizaje cooperativo es útil para aprender. Una primera es la perspectiva motivacional. Cuando trabajan juntos en equipos por un objetivo común, determinados alumnos y alumnos, les motiva a la tarea y provoca que mejoren en el rendimiento. Ahí hay un grupo de investigaciones que desde la perspectiva motivacional muestran la relevancia del aprendizaje cooperativo. Desde la perspectiva de cohesión social hay otro grupo de investigaciones que justifican cómo mejora la cohesión social de los grupos y de los equipos cuando se trabaja en equipo. Desde la perspectiva del desarrollo cognitivo, se observa cómo las capacidades y las potencialidades para trabajar con el procesamiento de la información, los alumnos y las personas cuando trabajan individualmente y cuando trabajan en equipo, se ve potencialmente, geométricamente, progresa su capacidad para poder razonar. Y desde el punto de vista del desarrollo humano, hay una idea que es muy antigua, la gente que trabajamos en educación la conocemos desde hace mucho tiempo, que es el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que explica que cuando personas con diferentes capacidades trabajan juntas, producen que todas ellas puedan avanzar un poco más desde lo que son capaces de hacer solo. No voy a entrar en esas perspectivas, ese artículo, si a alguien le interesa después, se lo enseño y le doy la referencia y puede leer todas las investigaciones que hay alrededor de eso. Quiero con esto decir que no es una ocurrencia de algunos de hace un tiempo, sino que tiene una fundamentación teórica importante. Bien. Uy, se nos ha tornado a repetir esto. Ahora vamos a entrar ya directamente, a partir de estos referentes, en cómo, retomando todos esos principios, nosotros, en lo que le hemos dado en llamar el programa Cooperar para aprender a cooperar, los hemos retomado y vamos a aterrizar un poco en cómo entendemos nosotros el proceso de aprender a cooperar. En primer lugar, cuando se elabora una propuesta educativa, todas las propuestas educativas tienen unos referentes y unos principios en los que los elaboran, que a veces son explícitos y a veces no son explícitos, pero cuando uno va haciendo las propuestas con los alumnos, organiza los materiales y propone la evaluación, están ahí detrás y se hacen evidentes. No todo el mundo que utiliza el aprendizaje cooperativo tiene los mismos referentes para que los utilice. Los que yo os voy a exponer son absolutamente discutibles, pero son los que nosotros utilizamos para trabajar y antes de empezar a explicar cómo lo utilizamos, quiero explicitar desde dónde nos situamos, que después podemos discutirlo o podemos diferenciar. Para nosotros, cuando se habla de aprender a cooperar y cooperar para aprender, hay 3 razones fundamentales que están basadas en la cohesión, la inclusión y la equidad. La primera es esta. La única manera de hacer aulas inclusivas en las cuales puedan aprender juntos alumnos diferentes, aunque sean muy diferentes, y cuanto más diferentes sean, es estructurar en ellas el aprendizaje de forma cooperativa. Y voy a decir más. Cualquier contexto social donde vivan, trabajen o convivan personas con diferentes competencias, si esas personas tienen capacidades para generar ayuda entre los que están trabajando, en los que están viviendo, permitirán que todos los que participan en esa situación puedan aprender y participar más de esa situación. Y eso es muy importante. Yo siempre pongo un ejemplo
que no tiene nada que ver ni con la educación formal, ni con la universitaria, ni con toda, que es un ejemplo que observé una vez en una ópera. Hace 5 años me invitaron a ir a una ópera de Vigo, y llegué a Vigo en el verano y me dijeron, ¿por qué no vienes? Que daban un espacio como este, muy bonito, al lado del mar, y me dijeron, ven, que hacen un espectáculo de ópera, sabemos que te gusta mucho y es muy relevante, y nos gustaría que vinieras. Me invitaron, mis amigos, fui, ponían el Elixir de Amor y hay un momento determinado donde hay una escena que comienza al fondo del escenario y tú ves avanzar desde el fondo del escenario a todo el coro. Y cuando el coro venía avanzando, por la parte de allá, no, por la parte de aquí, yo me encontré que había un grupo de personas que veían la penumbra que más o menos iban como todo el resto del coro, pero que me parecía que no estaban ni moviéndose ni interviniendo de la misma manera. En un momento, como lo vi, le pregunté, ¿de dónde es este coro? No, este es el coro de los amigos de la ópera de Vigo, un coro profesional. Y siguió la escena, siguió para adelante. Cuando hicieron el segundo movimiento, me di cuenta que efectivamente, a la parte derecha había alguien que, cuando se trataba de mover por el escenario, ayudaba a alguien a moverse. Un poquito más atrás lo movía por otro lado, le tocaba y dije yo, no sé qué pasa, pero ahí pasa. Cuando el coro vino delante de todo y se pudieron ver las caras de las personas, me di cuenta que en aquella zona había, dentro de un coro de ópera, que es algo muy complejo, había una persona con la síndrome de Down. Pero yo me di cuenta que para que esa persona pudiera cantar, pudiera intervenir y pudiera participar es porque había a su alrededor personas que le ayudaban a moverse, que le ayudaban a intervenir, que le ayudaban a hablar. Este solo es un ejemplo para explicar que cuando hablamos de cooperación no hablamos solo en los contextos formales y lo que genera esto. La segunda idea es esta. Hablamos de contextos de educación obligatoria. Nosotros entendemos que no puede haber propiamente cooperación, es decir, no se pueden educar en los valores que hay detrás de la cooperación, el valor de la solidaridad, el valor de entender que las diferencias nos aportan y saber extraer de las diferencias lo que nos aportan, el valor de corresponsabilizarse en lo colectivo desde la responsabilidad individual, si eso no lo haces con personas que piensan, que tienen competencias y que tienen capacidades diferentes. Le explicaba una anécdota a Enrique cuando veníamos para acá, de un profesor de una facultad de químicas que se quedaba muy sorprendido cuando él llevaba varios años como decano, y decía, a mí me llama la atención que cada año me encuentro con 3 o 4 chicos que son muy excelentes, muy buenos en química, que se han ido al mundo laboral y que vuelven por aquí remoleando, dando una vuelta, y me dicen que no habría ningún sitio en el departamento, aunque fuera una pequeña clase, aunque fuera una pequeña investigación. Y esto es normal, porque hay gente muy competente. Dice, pero un día me cogí a 3 o 4 de estos, me fui a tomar un café. Le dije, vosotros que os marchasteis de la universidad, ¿por qué ahora os interesa tanto esto y tal? Y me decían, hombre, Robert, se llama Robert, hombre, Robert, es que es muy difícil, ¿sabes? Cuando tienes que ir a un trabajo donde están montando 10 o 12 piscinas y te plantean, químicos, todo el tema de la salinización, todo el tema de la depuración de todo y tal, y tienes que empezar a discutir con un arquitecto que de eso no entiende nada, o con un gerente de una empresa que no sabe de qué va, es muy complicado. Mira, cuando hablamos los químicos nos entendemos mejor. ¿Ok? Entonces, aprender a cooperar es aprender a trabajar con gente que tiene conocimientos, que tiene perspectivas, que tiene puntos de vista sobre la realidad diferentes. Pero aún hay otro tercer elemento que para nosotros es muy importante. En un contexto de aprendizaje competencial, que no se trata, ahora voy a hablar de mis alumnos, no se trata de que mis alumnos aprendan qué es la zona de desarrollo próximo, o la zona de desarrollo potencial, institucional, sino se trata de que en una situación práctica lo identifiquen, que sepan cómo intervenir, que les ayude para interpretar la realidad. Eso, si no lo haces discutiendo con otros y hablando con otros, es muy difícil.
hacer alumnos competentes, es decir, que tengan competencias para utilizar el conocimiento en contextos aplicados, se tiene que hacer fundamentalmente discutirlo con personas que utilizan esos conceptos y que leen esa realidad de maneras muy diferentes. Esos son los puntos de partida con los que nosotros trabajamos. He intentado hacer un paralelismo a la universidad para trabajar en los contextos ordinarios. ¿De dónde hemos sacado esto? Bien, estas cosas siempre hay que explicarlas y es importante. Nosotros primero hicimos un proyecto de investigación donde trabajaron por cierto, cuatro escuelas de Sevilla también en su momento, hace muchos años, y de Extremadura, de Zaragoza y Cataluña, y en función de eso estructuramos lo que nosotros llamamos el programa Cooperar, Aprender, Aprender a Cooperar, y algo que es muy relevante también en la universidad, la estrategia para ayudar a enseñar a cooperar. Al final de mi intervención va a salir esto y lo vais a ver. Trata de lo siguiente: no es suficiente con tener un modelo excelente de cómo organizar los entornos cooperativos para aprender. Nosotros lo que hemos comprobado en este tiempo es que los docentes, los que nos dedicamos a enseñar, tenemos unas concepciones sobre lo que es eso, que para que cambien hay que utilizar algún tipo de estrategias, que es lo que nosotros llamamos instrumentos para ayudar a los profes a transformar sus aulas en aulas individualistas a aulas cooperativas. Bueno, a partir de esos primeros proyectos hicimos un segundo proyecto donde estudiamos unos determinados casos de cómo se desarrollaba el aprendizaje cooperativo, y ahora tenemos un proyecto, estaba hablando con Manolo, que nos lo han dado hace poco, donde vamos a... En nuestra web pone que hay 500 centros que trabajamos con nosotros. Nosotros ya sabemos que de esos 500 solo están trabajando en aprendizaje cooperativo 300. Vamos a ver qué es lo que pasó, como pasa con muchas innovaciones que se hacen, que empieza un determinado grupo de gente y después la deja. Queremos saber por qué pasa eso. Pero hay otros 300 que están trabajando y vamos a ver qué están planteándose en este momento. Bien, digamos que a partir de esas investigaciones, nosotros vimos que para que se diera el aprendizaje cooperativo necesitamos una estructuración cooperativa de la actividad del aula. Eso se refiere a que cuando nosotros entramos en un aula, realizamos todo un conjunto de operaciones que, para que pueda producirse procesos de cooperación, tienen que tener dos condiciones que Spencer Keegan destaca mucho, que es la participación, que él le dice igualitaria, y nosotros le decimos equitativa, después veremos por qué, y la interacción simultánea. Si eso no se da, las actividades que se dan dentro de un aula no son posibles. ¿Qué quiere decir para nosotros participación equitativa e interacción simultánea? Participación equitativa quiere decir que la actividad debe de estar organizada de tal manera que todos los alumnos y las alumnas deben de tener la oportunidad y la obligación de participar, si no la actividad no puede continuar. Y la segunda es que, en esa participación todos los alumnos y todas las alumnas deben de tener la obligación en un momento determinado que expresar su punto de vista, discutir y dialogar para que pueda avanzar. Participación equitativa e interacción simultánea son dos criterios fundamentales dentro de un criterio más general de los elementos fundamentales que tiene que tener una actividad en equipo cooperativo. Johnson y Johnson, Slavi y Keegan hablan siempre de una serie de elementos que es, primero, tiene que haber interdependencia positiva entre los miembros que están trabajando. Todos los miembros tienen que tener muy claros, todos y cada uno, deben de tener muy claros los objetivos para qué hacen la actividad. Cada miembro debe de tener un rol propio y diferenciado de los restos de los miembros del equipo, para que el equipo funcione bien. Al mismo tiempo que es diferenciado, tienen que ser complementarios esos roles. La tercera es, el equipo debe de tener tareas y recursos específicos para resolver de una manera interactiva esa actividad. Esto es lo que llamamos la interdependencia positiva. Pero además tiene que haber una responsabilidad individual. Y este es un punto que muchas veces cuando lo dices a la gente le da mucho la atención. Y es esta. Puede haber trabajo individual sin haber trabajo en equipo. Lo que no puede haber es trabajo en equipo si previo y posterior no hay ningún tipo de trabajo individual. El tercer elemento es la participación equitativa, de la que ya hablábamos antes. Todos los miembros han de participar de una manera equitativa, nadie puede asumir el trabajo por los demás. Y el último es la interacción simultánea, es decir,
debe haber debate, diálogo, discusión. Nosotros enfatizamos mucho en las dos últimas porque digamos que de alguna manera recogen todo lo de arriba. Bien, a partir de aquí, retomando todos estos principios, el programa Cooperar, Aprender, Aprender a Cooperar es cuando empieza a estructurar cómo entendemos nosotros que se genera una situación de cooperación dentro de un aula. Entonces nosotros planteamos de que debemos de actuar a diferentes ámbitos. Nosotros queremos de fondo conseguir esto. ¿Qué quiere decir A, B, 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 C? Una premisa que es fundamental. Para nosotros, para que haya cooperación, los equipos tienen que ser heterogéneos. ¿Heterogéneos en qué? En competencias cognitivas, emocionales y sociales de todos sus miembros. Por eso decimos diferentes... ¿Y cómo se llega a poder esto? Para nosotros hay un primer elemento que es fundamental, que es preparar el terreno para trabajar en equipo, generar la cohesión del grupo para generar una disposición positiva para trabajar en equipo. Imaginaos una cosa. Yo ahora puedo hacer una cosa. Paro y digo, mirad, no vamos a continuar. No voy a continuar hablando. No voy a continuar hablando. Vais a hablar vosotros. Lo podía hacer, porque tengo un poquito de tiempo. Lo podía hacer. Lo hago normalmente cuando tengo mucho tiempo. Entonces empezaría a decirle, te vas a colocar tú con aquella señora Cristina. Primero que haríais veros y deciros, que no la conozco de nada, ¿de qué eres, vicerrector? ¿De qué eres? De químicas. Ve a aquella que está ahí arriba y dice, uy, una de filosofía, ¿cómo vamos a trabajar juntos los dos? No va a entender nada. Y la de filosofía ve y dice, aquel chico, pero es que no sé, debe de ser de la educación física, me huele, que lo veo muy... A ver, antes de montar equipos de trabajo dentro de cualquier contexto, es muy importante que las personas tengan un mínimo conocimiento de quiénes son, qué les interesa, qué les gusta, por qué están trabajando ahí, qué expectativas tienen. Hay un artículo que salió en Ideas del País de hace cuestión de 3 o 4 semanas, donde investigaban el trabajo cooperativo, ellos le dicen trabajo colaborativo, dentro de los entornos virtuales. Decían una cosa muy interesante. Decían que, no sé con qué parámetros los han investigado, pero le preguntaban qué pasaba cuando empezaron a trabajar de manera colaborativa en un entorno que no conocían a gente, y la gente decía, me fijaba cómo tenía el cabello, veía si abría mucho los ojos, el que está detrás de la pantalla haciendo una videoconferencia, veía qué expresiones utilizaba, y después empiezan a hablar de si aportan, no aportan, recogen o no recogen. O sea, hay una parte previa que es trabajar la cohesión dentro de los grupos para que se pueda trabajar de manera cooperativa. Si no, por naturaleza las personas no tienen el gen, no llevamos el gen incorporado a la cooperación, El gen no va. Eso se enseña y se aprende. Y si no se enseña, no se aprende. Cuando digo se enseña, no quiero decir solo de manera formal. Hay formas muy informales de aprender. Tú cuando te coges una clase de niños de 3 años, te das cuenta cómo dejan la mochila, cómo se dirigen a otro niño, cómo buscan a la profe, cómo juegan en una esquina. Te das cuenta si alguien, no intencionalmente, provocó una situación de positiva interacción con los otros o no. El segundo elemento, cuando tenemos una cierta potencialidad, es trabajar en equipo para resolver una actividad. Es decir, es importante que las personas cuando trabajan en equipo vean que resuelven mejor una tarea, un problema, una dificultad que le ponen. Pero para nosotros esto necesita unas determinadas formas de estructurarse, de las que hablemos durante un rato, pero no es suficiente. Alguien puede tener una muy buena disposición, alguien puede estar trabajando en equipo durante un tiempo, pero necesitamos un tercer elemento, que es reflexionar sobre cómo estás cooperando para que ser conscientes de las competencias que pones en funcionamiento cuando estás trabajando con unas personas en concreto para transferirlas a otras situaciones donde hay otras personas que tienen otras competencias y que tienen otra forma de abordar la tarea. Por tanto, para nosotros aprender a cooperar es aprender a, lo primero, cohesionar los grupos para generar equipos, a resolver tareas y actividades fundamentales
y aprender cómo lo estamos haciendo. Esto que de manera primera se produce de manera separada, cuando ya se trabaja cooperativamente durante mucho tiempo, es algo que se interrelaciona. La cohesión nos da perspectivas de qué es aprender en equipo y aprender en equipo nos da perspectivas de lo que es la cohesión. Bien, voy a pasar muy rápido, a partir de aquí, a las personas que le puedan interesar que se lo vean. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en nuestro programa tenemos todo un conjunto de dinámicas y actividades antes de montar los equipos cooperativos para poder ayudar a esa cohesión de grupo. Son dinámicas para ayudar a las personas a cómo se llega a un consenso, normalmente en un contenido que no es nada relevante a su ámbito de aprendizaje, un contenido más social y de la vida cotidiana. También ayudar a conocerse las personas para poder ayudarse. Si no conoces, si no eres capaz de identificar por qué el otro le está costando tanto respetar los turnos, por qué cuando interviene tal persona siempre salta, si no desarrollamos ciertas capacidades para conocer y aceptar un poco las diferencias, será difícil. A las personas que muchas veces, por razones sociales, culturales, de todo tipo, quedan más excluidos, ¿cómo incorporarlos? Actividades también es muy importante antes de montar en equipo, donde los sujetos trabajen por qué creen que es importante trabajar en equipo y por qué creen que no. Hay muchas personas en los contextos universitarios, de la secundaria, y niños de 4 años que te dicen que trabajar en equipo, que no, que pierden mucho tiempo. Que trabajar en equipo, que no, que es un aburrimiento. Pero en todos los contextos. Y esto hay que trabajar qué es lo que aporta. Bien, aparte de estas dinámicas, con estas dinámicas, nosotros ¿qué es lo que pretendemos? Perdón, con estas dinámicas nosotros ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es generar una disposición positiva para que todos los que participamos en la actividad aceptemos este cambio. El cambio es pasar de una clase así estructurada, donde hay toda una serie de alumnos que tienen diferentes competencias, diferentes capacidades, donde unos tienen un nivel muy alto, otros tienen un nivel muy bajo, otros tienen un nivel medio, a una clase estructurada de esta manera. Los alumnos, los sujetos, se organizan en equipos donde en los diferentes equipos hay personas más capaces de dar ayuda y más dispuestos a darla, personas más necesitadas de ayuda o que necesitan más apoyo, y personas que hacen tareas intermedias y de puente entre uno y otro. Nosotros pensamos, después voy a dar el ejemplo universitario también, nosotros pensamos que esta es una decisión docente, no es una decisión ni de un sociograma, ni de una prueba de competencias, no, es una decisión que el docente, negociando con todos los que intervienen en la situación, organizan esos equipos teniendo en cuenta eso. ¿Nuestro objetivo final cuál sería? Nuestro objetivo final es que las personas, cuando hubieran trabajado durante largos tiempos en un contexto cooperativo y se encuentran en un grupo social donde hay que hacer tareas en equipo, por ejemplo el departamento, y que nos piden que hay que hacer unas pruebas de evaluación y que nos piden que tenemos que preparar no sé qué documentos para la acreditación, esta que nos hacen de los títulos, que nos piden. ¿Y cuál es la tendencia que tenemos normalmente? Nos intentamos juntar con los 2 o 3 que funcionan igual que yo. Y con esos 2 o 3 que funcionan igual que yo, nuestra tarea nos va muy bien. Pero a veces resolver muy bien nuestra tarea no resuelve bien la tarea del departamento. Eso es muy importante. Voy haciendo así, dejando caer elementos que tienen que ver con el funcionamiento ordinario. Bien. ¿Cómo trabajamos los procesos de aprendizaje en equipos cooperativos de las tareas de aprendizaje? A lo largo de todos estos 10 años trabajando con maestros y con maestras de diferentes niveles, nosotros hemos encontrado formas diferentes, adaptando propuestas de Rabin, de Aronson, de Keegan, de muchos. Hemos ido adaptando determinados tipos de estructuras de trabajo cooperativo y las hemos configurado y pensamos que hay, y nosotros trabajamos con 6 que son muy importantes. Fijaros, si la tradujera en competencias
propio de aprendizaje diría: hemos buscado la manera de cómo aprender a comprender lo que se plantea en un texto no tiene por qué ser solo una tarea personal e individual, puede hacerse compartida con la resta de los colegas. Y eso es lo que le llamamos la lectura compartida. Decidir cuál de las 5 ideas que hay importantes para llevar una actividad son las 2 más importantes, las podemos decidir individualmente, pero las podemos decidir mediante una estructura que le llamamos el 1-2-4, que hace que esa decisión realmente recoja la participación y la intervención de todos. Elaborar un proceso escrito de redacción que supone redactar todo un ciclo que se produce, que es lo que hacemos normalmente cuando escribimos, elaboramos un ciclo, se puede hacer individualmente, pero cuando lo hacemos compartido con otros, incorporando ideas de otros, mediante algo que le llamamos el folio giratorio, es más rico, tiene más diversidad de puntos de vista y normalmente ayuda, nos reconocemos todos. A veces, yo ahora paro, yo puedo hacer una cosa, paro y digo, vamos a ver, preguntas. Si yo ahora paro y hay preguntas, normalmente lo que va a pasar es que aquí, pueden estar 100 personas aquí, pueden intervenir 7. Las otras 93 pueden estar o no estar a lo que yo estoy hablando. Si a mí me interesa que todo el mundo se enganche a lo que estoy hablando, yo tengo que utilizar alguna técnica cooperativa, como es la parada de 3 minutos. Ponéis de 4 en 4, cada uno dice una idea en 1 minuto, en el siguiente minuto os la contáis, las ordenáis y alguien cada de portavoz me haga una. No me interesa la idea que digáis vosotros. Me interesa que habléis entre vosotros para compartir el conocimiento. Las otras vienen más a elementos de elaboración, conocimiento mucho más de final de una secuencia de aprendizaje. Estos serían lo que llamamos estructuras simples, pero después tenemos lo que serían estructuras complejas. Cuando los profesores han utilizado varias veces tareas muy concretas de aprendizaje, podemos plantearnos un proceso de aprendizaje cooperativo mucho más amplio, que tenga un proceso de lo que podemos hacer durante un semestre de 6 meses. Que hacen los profesores durante un trimestre, utilizando el rompecabezas para conocer, pues, todas las características fundamentales de una determinada época de la literatura. Y los equipos lo hacen trabajando cada uno 2 autores diferentes y en función de ellos recorren todo el proceso. Eso es lo que llamamos estructuras complejas. Pero nos falta algo. Cuando estamos trabajando en esos equipos cooperativos o cuando hacemos esa estructura compleja, normalmente hay problemas. El año pasado, un poquito antes de esta época, yo doy clase en el 2.º semestre, a la segunda clase del trimestre, a la tercera, vinieron 2 alumnas y me dijeron: profe, textual, queremos que eches del equipo al Jordi. Sí, tal cual, o sea, sin vueltas, sin vueltas. Queremos que eches del equipo al Jordi. Y digo, ¿qué pasa? Llega tarde, no discute. Cuando llegamos a un acuerdo hay que volver a empezar. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Una cosa. Además de tener estructuras para participar, necesitamos determinados instrumentos que ayuden a los alumnos y a las personas que están aprendiendo a cooperar a entender sus puntos de vista diferentes, a buscar la manera de resolverlos. Y esos nosotros son 2 instrumentos, que son los planes del equipo y los cuadernos de equipo. Os lo voy a explicar muy fácil, y lo vamos a sacar del entorno universitario. Somos 2 colegas de educación, y uno de biología y uno de derecho, que nos hemos encontrado aquí y dijimos, bueno, ¿qué os parece si el año que viene hacemos un viaje, que nos vamos a Madrid, nos vamos a Barcelona, nos vamos a París y nos vamos a Roma para poder entender una cosa? ¿Qué nos pasa? Lo primero, cuando arrancamos de aquí a Madrid, o ya de aquí a Sevilla, de repente nos damos cuenta de una cosa: hay uno que siempre lleva el coche. Y cuando llegamos a Madrid, a ver, sentémonos. Esto no puede ser. Hay que distribuirse el tiempo, de cómo lo hacen uno y el otro. Ya nos hemos distribuido el tiempo. Llegamos a Madrid y hay uno que decide qué museos se van a ver y en el orden. Y cuando vamos de Madrid a Barcelona decimos, a ver, segundo elemento, discutamos esto, cómo se toman estas decisiones. Muy bien. Los procesos de trabajo dentro de los equipos, de cómo van resolviendo en cada etapa los conflictos que se generan para poder participar, es lo que enseña a trabajar en equipo.
Eso nosotros lo organizamos durante algo que se llaman los planes de equipo. Esos planes de equipo son como pequeñas etapas de la vida de un equipo. El cuaderno de equipo es aquello que configura a lo largo de un semestre cómo hemos ido resolviendo cada actividad de evaluación continuada, vosotros yo no sé si le llamáis sesiones de trabajo dirigido, cada sesión de trabajo dirigido, cómo hemos ido resolviendo los conflictos. Todos esos problemas los resolvemos mediante algo que se llama el cuaderno de equipo. Vale, esas son las 3 herramientas más importantes que nosotros tenemos. El que quiera verlas con más detalle, nosotros tenemos una web que se llama, le pongo, Centro de Innovación, Información, Educación, Educación Inclusiva, Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar, donde, si no me falla y se me abre, que estaría aquí, vale, aquí está. Podéis encontrar aquí, que pone publicaciones, y aquí, que pone programa, cómo trabajamos para introducir todo esto. Esto se despliega y habla de todas estas cosas que yo estaba explicando aquí. Bien. Ahora. Vamos a la última parte. Vamos a la última parte. La última parte quiero plantear esto. A ver, os voy a hacer una advertencia ya de entrada. El recorrido más grande que tenemos nosotros es cómo se utiliza esto en los contornos, en los contextos ordinarios. El recorrido que tenemos en la universidad es un contexto de investigación en este momento, donde estamos experimentando cosas, muchas no nos salen y otras sí nos salen. Y es lo que quiero un poco explicar. Cómo todo esto nosotros lo aterrizamos en la universidad. Antes de empezar cómo lo aterrizamos, vamos a ver 3 razones para nosotros importantes para enseñar a cooperar en la universidad. La primera es esta: la incorporación a la vida adulta de una persona con un desarrollo cognitivo, emocional y social equilibrado, ajustado a los diferentes entornos y suficiente para adaptarse a situaciones diversas, es más fácil si esa persona ha aprendido cooperando. Esa es la primera razón de por qué nosotros nos planteamos la cooperación en la universidad. La segunda es las competencias profesionales para trabajar con personas con diferentes ritmos de trabajo, diferentes motivaciones e intereses, son más fáciles de adquirir cuando se aprende en equipos cooperativos de composición heterogénea. Y la tercera es, desde nuestro punto de vista, conseguir que los ciudadanos se muestren comprometidos y activos en el desarrollo democrático de su sociedad. No sé si tengo que recordar que en las competencias transversales que tenemos en nuestros grados y en nuestros másters, los aspectos de incorporación ciudadana aparecen como competencias en todos ellos. Conseguir que se muestren comprometidos y activos en el desarrollo democrático de su sociedad exige que aprendan los valores y las competencias para trabajar en equipo en las diferentes etapas de formación y en la universitaria también. ¿Y esto cómo? 3 criterios. Primero es que para enseñar a cooperar tenemos que promover una disposición positiva a cooperar, organizar los diversos contenidos con estructuras cooperativas y evaluar mediante el plan de equipo las competencias cooperativas y que repercutan en la calificación de los alumnos al final de la nota. Es muy curioso, pero cuando tú ves los programas de evaluación de las asignaturas de casi todos los estudios, aparecen actividades vinculadas a algún tipo de trabajo en equipo y tal, pero cuando tú ves los criterios de evaluación, muy pocas veces en los criterios de evaluación se incorpora cómo aquellos alumnos han incorporado la competencia para cooperar. La segunda, aprender a cooperar es aprender a desarrollar la solidaridad ante la dificultad. Hace cuestión de 3 años vino, me quedé muy así, muy parado, vino una profesora de salud y me dijo: me gustaría hacer por lo menos el trabajo de final de máster compartido contigo, estoy haciendo un máster, con eso que trabajas tú de lo cooperativo. Yo me quedé muy parado, porque además sabía que era con Manolo, que era de las de prácticas, y decía, no sé en qué te voy a poder ayudar tú, pero tú ya me lo dirás.
Me dice, mira, es que mis alumnos me explican una cosa que es muy relevante. Dicen, cuando vamos en una ambulancia medicalizada y hay un accidente muy grave y se muere alguien y vamos 4 personas, que nos salgamos bien va a depender si alguien te echa una mano en tomar el trago. Y decía, yo quiero saber cómo le puedo ayudar a mis alumnos que van a ser enfermeros y ATS a que enfrentarse a un problema de un enfermo en una situación crítica no es una cuestión individual del enfermero, del médico, sino que todos aportan a todos para que lo podamos resolver bien. Y la tercera es, difícilmente se pueden enseñar estas competencias si los alumnos no tienen la oportunidad de trabajar juntos dentro del aula, en equipos dentro del aula, y añadir ahora, y fuera, ya veréis por qué, pero de una manera que para mí sí que es importante. De una manera sistemática y continuada. Nosotros le decimos una cosa a los profes, no es que se lo digamos, es que es lo que hemos observado en nuestra investigación en 3 o 4 tesis. Si los profes de segundo de la ESO, un profe de literatura, hace una actividad de aprendizaje cooperativo en cada unidad didáctica, no consigue nada. Absolutamente nada. Lo único es trivializarlo. Entonces nosotros siempre le proponemos, le decimos, en todo el recorrido que supone un proceso de aprendizaje, que son 7 o 8 sesiones, cuando hay el contacto con el conocimiento, cuando se incorporan los nuevos elementos, cuando se practican y cuando se ponen en funcionamiento, porque se va a evaluar, hay que realizar una actividad de tipo cooperativo. Si no, la cooperación se entiende como algo colateral y no fundamental. O sea, tiene que tener un tiempo continuo y sistemático, si no, no es. Bien, voy a acabar ya. ¿Qué hicimos nosotros con estos principios? Lo primero, nos lo aplicamos. Esas 4 personas que aparecen en el artículo de arriba y en el de abajo, perdón, la negrilla en el de abajo se me escapó, esas personas que aparecen ahí son miembros de mi equipo de investigación. Más Javier Onrubia, que es de la Universidad de Barcelona y que quiso compartir con nosotros, llevamos muchos años trabajando. Porque nosotros tenemos un principio que es muy importante, es decir, nadie de de mi equipo de investigación que trabaja con un centro de secundaria, con un centro de adultos o incluso con un departamento de la universidad tratando de ayudar a incorporar el aprendizaje cooperativo, no lo puede hacer si su aula no está estructurada de manera cooperativa. Tú no puedes ayudar a alguien a introducir si tú en tu aula y con tus alumnos no lo haces. Entonces, esas son 2 investigaciones que nos sirvieron para ver cómo nos poníamos las pilas y lo incorporábamos en nuestra asignatura. Voy a ser muy rápido porque sé que voy muy tarde, no está aquí Enrique que me pueda reñir, pero en fin, después si queréis lo vemos, solo voy a hacer un flash así. ¿Cómo lo hago, por ejemplo, yo en mi asignatura? Porque a palo, pedirle a un compañero, me lo dejarían, pero me metí en la mía y así yo. Primero, hay que crear las condiciones para crear equipos heterogéneos y contribuyan a la cohesión del grupo. Si me sale, lo podemos ver. Fijaros, yo no sé si aquí hay profes de psicología o de estos ámbitos, yo en mi asignatura hay una primera actividad que se llama, está en catalán, la formació dels equips de treball, que es, durante un tiempo los alumnos dicen cuáles son sus intereses, dónde han hecho prácticas hasta ahora, qué es lo que pretenden estudiar, y lo que les digo es, en una semana me tenéis que justificar por qué vuestro equipo de 4 personas está formada con personas con expectativas, competencias y procesos diferentes. Cuando ya no se salen, cuando ya no son capaces, les digo, como mínimo quiero que en cada equipo haya alguien que hace el itinerario social, alguien que hace el itinerario de clínica y alguien que hace el itinerario educativo. Porque quiero que personas con diferentes perspectivas trabajen juntos. Esto genera un Cristo, perdonad la expresión, alucinante. Porque los alumnos te dicen, hombre, ¿a qué viene que yo me tenga que poner ahora a discutir con los de clínica? Que son todos unos patólogos de la puñeta y yo ya lo tengo muy claro que eso. Dice, no, de lo que se trata precisamente es de eso. Este es un tema importante. El segundo elemento que os va a aparecer ahí es que en todas las actividades, por ejemplo, yo voy en cada tema a unas actividades que se llaman situaciones de trabajo dirigido. Combinamos el trabajo en equipo dentro del aula con el trabajo en equipo
fuera del aula. El trabajo en equipo fuera del aula es mediante una plataforma virtual. Nosotros utilizamos el Moodle, vale cualquiera. Y es que los alumnos, yo les digo cuando vienen y me dicen, mira, es que no voy a poder venir a clase, digo, me importa muy poco que puedas venir a clase, vendría muy bien porque me gustaría verte y me gustaría conducir. Lo que me interesa mucho es que estés metido en el proceso de construcción del conocimiento que se produce ahí dentro. Y eso lo puedes hacer interaccionando con tus compañeros dentro del Moodle y sabiendo qué es lo que estamos trabajando. Entonces ahí en esas STD hay actividades que hacen en equipo fuera de clase y que después, dentro de clase, tienen un momento para ponerse en común. No sé si me va a abrir, porque antes vi que me costaba. Ahí está, ¿ves? Entonces, en esas actividades, por ejemplo, pasa lo siguiente. Cada uno de los alumnos debe de arrancar en una de las 4 actividades que están puestas. Aquí hay 3 porque había una previa, hay una anterior que hacía otro alumno, y cada compañero coordina una, arrancando en la actividad e incorporando las aportaciones de los otros compañeros. Todo este proceso se desarrolla durante un tiempo largo y acaba, vaya. Estaba diciendo, ¿no? Todo este tiempo, que son actividades basadas en estructuras cooperativas que promueven la participación equitativa en la interacción, y acaba en una parte final donde hacen una entrega de equipo de la actividad y donde se autoevalúan y coevalúan a los compañeros de qué tipo de procesos de cooperación han facilitado o han dificultado que el trabajo sea realmente equitativo de todos. Con un criterio, que la autoevaluación y la coevaluación será matizada por mi evaluación. Y mi criterio de evaluación es, cuanto más ajustado sea a lo que pasó en ese equipo, cuanto más ajustado sea a lo que pasó en ese equipo, vuestra evaluación más repercutirá positivamente en su calificación. Entonces, a la tercera actividad, los alumnos aprenden que lo relevante es identificar los problemas y los avances que ha habido trabajando en equipo. No decir que todos participamos muchos, todos trajimos la tarea a la hora, qué bien nos entendimos, eso no es lo relevante. Porque yo estoy viendo qué pasó en el Moodle, yo estoy viendo qué pasó en la clase, y si tu evaluación no se ajusta a eso, no funciona. Bueno, acabo. Acabo si soy capaz de seguir con esto. Bien, digamos que ahora nosotros estamos empezando con investigaciones que nosotros llamamos de segunda generación. ¿Por qué? Porque ya no se trata de investigar cómo los alumnos aprenden mejor trabajando cooperativamente en el aula. Se trata de investigar cómo los alumnos, aquellas competencias cooperativas que han hecho con sus compañeros dentro del aula, cuando lo trasladan a su ámbito profesional, son capaces de llevarla o no. Entonces, tenemos poca investigación, pero tenemos 2 que... Una en proceso y la otra haciéndose, que son importantes. Hay una investigación que trata de lo siguiente. Nosotros estábamos observando lo siguiente. Los chavales de educación, nosotros le explicábamos filo por randa todo esto del aprendizaje cooperativo, hacíamos no sé cuántas unidades, tarará, 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 y yo me iba de tribunal a los trabajos de final de grado y tenía 7, 8, 10 alumnos de prácticas. Y yo me veía los documentos de prácticas y no aparecía el aprendizaje cooperativo por ningún lado. Entonces nos hemos planteado el problema. Es decir, ¿qué pasa si lo estamos explicando permanentemente y no aparece? Y el problema que nos planteamos es decir, si el profe de mates, cuando hace didáctica de la matemática, cuando hace didáctica de la ciencia y cuando hace didáctica tal, no utiliza para enseñar y aprender los chavales el mismo planteamiento de trabajo en equipo que nosotros teóricamente, desde asignaturas como psicología evolutiva, psicología de la educación, fundamentos de atención a la diversidad, le explicamos, los chavales no lo entienden. No entienden qué experiencia personal provoca eso y no son capaces de incorporarlo en el aula. Entonces empezamos a desarrollar este proyecto de investigación, está acabándose a 4 años, que es observar cómo en las planificaciones didácticas los alumnos son capaces de incorporar elementos de lo que hacen en las actividades de matemáticas, de ciencias y de lenguas de manera cooperativa dentro del aula. Pero no nos interesa solo las planificaciones didácticas, nos interesa cuando hacen las prácticas, cómo
dentro de las actividades que hacen dentro de los centros, están incorporando el aprendizaje cooperativo. Y ahí incorporamos en el proyecto de investigación a los maestros de los centros que están haciendo las prácticas. Pero nos interesa un poquito más, por eso es tan largo, nos interesa. Cuando hacen su primera actividad profesional autónoma, ¿qué pasa con esa clase durante el primer año? Porque ahí es la prueba de fuego. Si realmente lo que estamos haciendo sirve para incorporar esto. Hay problemas, muchos problemas, ¿eh? Quizás hay una cosa que no hicimos, hay una diapositiva que no sé por qué se me saltó y que es muy importante. No sé si os visteis que cuando sacamos el proyectos de investigación yo dije, tuvimos dos resultados. Uno fue el programa Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar, y otro, cómo ayudar a los profes a incorporar el aprendizaje cooperativo dentro del aula. Eso en la facultad no lo hicimos. Pensamos que los profesores de la facultad eran suficientemente autónomos para que le diéramos una charla, le explicáramos dónde estaba el documento y que ya lo harían. Y estamos viendo que no están así, que no están así. Y ahí hay algo que tenemos que modificar. Bien, los compañeros de Ciencias de la Actividad Física están haciendo una investigación muy importante sobre cómo el plan de equipo les ayuda a autorregularse a la gente que trabaja de manera continuada. Y la última, con esta voy a acabar, una investigación que está en proceso, no sabemos cómo va a acabar. A nosotros nos parece que es muy relevante, no podemos tener de momento un proyecto financiado porque aún no estamos en situación, pero os explico la situación por si hay algunos de vosotros que queréis compartirnos con nosotros y os queréis meter en el mismo lío. Consiste en lo siguiente, es un trabajo, ahí no se ve bien, que hacemos conjuntamente unos profesores de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, concretamente la Facultad de Arquitectura, y con gente de mi grupo, de mi facultad. El planteamiento es el siguiente. Ellos, en arquitectura, están haciendo en algunas asignaturas trabajo en equipo para montar proyectos de arquitectura conjuntamente con equipos de 4 o 6 personas. Y trabajan eso. Ellos también trabajan con gente que se fue al mundo profesional y vuelve y dicen, el gran problema es que ellos llegan al ámbito profesional y se van a un estudio de arquitectura y encuentran que la toma de decisión cooperativa de los proyectos, tirirí. Y ellos, estos chavales, llegan allí y dicen, es que queremos que trabajemos juntos los del equipo de arquitectura, no somos capaces. Este profesor me dice, ¿por qué no hacemos una experiencia a ver cómo mis alumnos de arquitectura que trabajan en equipo con chavales más jóvenes, por ejemplo, de bachillerato o de cuarto de la ESO, son capaces de dirigir un trabajo en equipo sobre un tema del ámbito científico-técnico? Entonces, estamos trabajando con 3 institutos que estamos preparándolos. Son institutos que también tienen una característica, las hemos elegido así. Mi grupo es el grupo de investigación en atención a la diversidad. Son 3 institutos que tienen una situación social muy desfavorecida, por razones diversas, por problemas de integración, por problemas de familiar, y queremos también utilizarlo, el que esos chavales vengan y traigan estos talleres con estos chavales de tercero y cuarto de la ESO, en promover que algunos de los chavales que hay en esos institutos, que son potentes, que son muy buenos, se dirijan también a carreras de tipo técnico, porque en esos entornos vemos que la gente que va y se dirige después a carreras de tipo técnico es bajísimo. Entonces, ese es el segundo objetivo. Bueno, no voy a explicarlo más. Ay, perdón. Voy a pasar, aquí se me coló una diapositiva, que no. Nada más. Muchas gracias. Bien, tenemos algunos minutos que vamos a aprovechar aquí con José Ramón. Por tanto, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, levanten la mano. Hay una persona que les puede entregar el micrófono y, por tanto, les animo a que salven sus dudas o sus emociones o sus inquietudes, aprovechando que está aquí José Ramón. Allí. El chico de verde. Perdona, que estaba señalando. Aquí. Estas chicas aquí. Caballero, aquí al... La profesora Carmen. Hola, buenos días. Sí, funciona, Carmen.
Mira, es que has estado hablando un poco, ¿no?, de que cuando en el aula hacemos aprendizaje cooperativo, normalmente no tenemos, o sea, no evaluamos, digamos, las competencias de aprendizaje cooperativo, ¿no? Claro, pero mi pregunta es, ¿qué parámetros utilizarías tú para hacer ese tipo de evaluación? Porque uno realmente cuando hace aprendizaje cooperativo no interfiere con el trabajo de los grupos. Entonces realmente es muy difícil saber o poder cuantificar, digamos, si los alumnos han adquirido esas competencias. A ver, lo primero que nos interesa antes de evaluarlo, hay tres cosas, ¿no? Se enseña, se evalúa y se acredita. O sea, lo último es poner la nota. Primero vamos a evaluar y primero vamos a enseñar, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos interesa mucho el tema de enseñar. Y enseñar a evaluarse ellos cómo están implicados en las competencias es el primer elemento que nos interesa. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos un instrumento que, no sé si te fijaste en la sexta o octava diapositiva, que iba hablando de interdependencia positiva de finalidades, de roles, de etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, los alumnos, es que al final fue muy rápido, al final de cada una de las actividades tienen una parrilla donde ellos personalmente se evalúan respecto a si creen que han tenido en cuenta los objetivos del equipo, si creen que han participado de manera equitativa, si creen que han respetado su rol, ¿de acuerdo? De ellos y de sus compañeros. A partir de ahí, los alumnos sacan una calificación, ¿ok? Pero yo tengo dos tipos de indicadores de lo que están aprendiendo. El primero que tengo es el Moodle. Yo en el Moodle veo quién, cuando tú hiciste una intervención sobre una cosa, dice, estoy muy de acuerdo. O veo el que dice, me parece que falta no sé qué. O veo el que interviene 2 días después de que se ha acabado la actividad. Y ahí estoy viendo cómo está regulando cada uno de esos roles. Pero a mí me interesa, lo primero lo otro, cómo ellos evalúan y cómo evalúan a los compañeros. Y después hay otro elemento que es, en la clase hacen aprendizaje, trabajan en equipo sobre lo que han hecho en el Moodle, ¿de acuerdo? Y ellos saben que hay determinados días que yo observo lo que ellos están trabajando en equipo. Me voy y tomo nota. Entonces, esos tres elementos, su auto, su la que yo hago del aspecto del Moodle y la que yo hago de la observación, es de donde sale la evaluación de las competencias. La acreditación. La evaluación es mucho más. Sí. La evaluación es mucho más. La acreditación. Me estoy explicando, pero fíjate lo que dije antes. Para mí, acredito muy bien, califico muy bien, a veces, no tanto a los que aparentemente lo han hecho muy bien, sino a veces a los que son más críticos y son capaces de identificar qué es lo que tienen que mejorar en interdependencia de roles, de capacidades y tal para avanzar. Porque eso me parece más relevante que el que todos lo dicen que lo hacen muy bien. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Esa es la forma de cómo nosotros entendemos el... Me dices, ¿de dónde lo has sacado? Pues lo he sacado de trabajar con muchos profesores de secundaria. Yo la gran suerte que tengo es que tengo una red de profesores de secundaria y de primaria donde planteo cosas y le digo, ¿qué? Vamos, lo hago yo, lo hacen ellos en química en segundo de bachillerato, lo hace alguien en literatura en segundo de la ESO y después ponemos en común qué parrillas, ¿me entendéis? La palabra parrillas, no sé cómo se dice, rejas o no sé cómo se dice, es que en catalán se dice graellas, estoy acostumbrado a decir graellas y no sé, ¿qué graellas utilizan unos? Entonces eso nos sirve mucho para ir elaborando esos instrumentos. Vale, pues muchas gracias. Me he olvidado decir mi nombre, soy Carmen Castro, de la Facultad de Medicina. Gracias. ¿De la facultad? Medicina. Ah, muy bien, muchas gracias. Ah, ya me dirás qué te pareció el ejemplo. Siguiente pregunta, cuestión. ¿Nada? ¿Sí? Bueno, yo quería saber qué opina usted sobre variar los componentes del mismo equipo de trabajo cooperativo
porque ha hablado antes de cohesión. Sí. Yo entiendo que la cohesión que se refería a ustedes en el mismo equipo. Sí. Y para mí es también muy importante la cohesión de todo el grupo clase. Sí, ¿Qué opina usted sobre variar los roles también sí, o variar los componentes de los equipos? vale. A ver, nosotros tenemos un problema, todos, que es, hacemos asignaturas, yo creo que vosotros igual, que tienen una duración muy corta. Son un semestre, son dos clases a la semana, y te da muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí teníamos un problema que no lo teníamos en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria. Nosotros lo opinamos así. ¿Viste el concepto de planes de equipo y el concepto de cuadernos? Un cuaderno de equipo es la vida de un equipo, un tiempo que trabaja en equipo. Pero cuando hablamos de planes de equipo, y ahí hay un elemento que es muy relevante, que es, en cada uno de los planes de equipo, todo manteniéndose el mismo equipo, los roles que desarrollan ellos durante la actividad, nosotros, por ejemplo, trabajamos con roles como siempre hay un coordinador de la actividad, siempre hay un encargado de la síntesis, estoy hablando de universidad, no de más abajo, siempre hay un encargado de síntesis, de asegurar síntesis y conclusión, y siempre hay un encargado de la gestión de las carpetas, los archivos y la entrega final. Y hay alguien que apoya a uno de los tres durante todo el proceso. Esos roles, en cada tema, ¿viste lo de la STD? En cada dos temas va rotando. Insuficiente. El tema vino bien cuando pudimos empezar a trabajar en segundo y en tercero de educación primaria con un profe de matemáticas, un profe de ciencias y nosotros que trabajamos con los mismos equipos. Y ahí es cuando empieza a funcionar. Porque entonces hay mucho más tiempo que los chavales trabajan juntos, son más diversificadas las actividades y hay más oportunidad de cambio de roles. Pero, sin embargo, los cambios de los equipos sí que hemos convenido que durante un semestre no los movemos. No sé si te he respondido. ¿Sí? Entonces, ese es un tema muy interesante, muy interesante. La experiencia que dije de la gente de CAFE, que ellos trabajan, de Ciencias de la Actividad Física y Esportiva, que ellos trabajan con otras combinaciones de asignaturas, hacen planes de equipo muy, yo creo que mucho más avanzados que lo que yo te estoy explicando. Muchas gracias. Bien, vamos a dar por concluida esta ¿Puedo primera... decir una cosa? Sí. Sí. Yo es que os dije antes que era la primera o la segunda vez que daba una conferencia en un sitio así tan grande, y no me atreví. Os lo digo para que vosotros cuando hagáis una cosa de estas os atreváis. Yo, si esto fuera un claustro de secundaria, lo que haría sería decir, vais a parar un momentito, os vais a poner de 4 en 4, cada uno va a pensar una pregunta, se la comentáis a los 3 colegas y después la ponéis en orden. Y cuando ya acabáis de poner en orden, uno de cada equipo me lo plantea. Eso generaría que en vez de que hubiera 3 preguntas, hubiera habido 15. Bien, es una opción para el futuro. Bien, agradecemos a José Ramón Lago su excelente maestría en este foro y vamos a dar comienzo a la segunda parte, que son las comunicaciones orales. De modo que, por favor, Marcela Iglesias. Muy bien, Pues... muchas gracias.